Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Aranda Ramos. Soy alumno de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia. Presento a continuación un video expositor titulado Los aspectos más importantes sobre la evaluación curricular del aprendizaje de la asignatura Evaluación Curricular del Aprendizaje, de mi asesor, Dr. Justino Ramírez Rodríguez. En esta presentación se realiza la integración de unidades, la primera, del aprendizaje a la evaluación, la segunda, bases para la evaluación del aprendizaje y, por último, la evaluación del aprendizaje en las perspectivas educativas actuales, que tiene como objetivo identificar y conocer los aspectos más importantes sobre la evaluación. El aprendizaje es un proceso y se entiende como el centro de la institución escolar, que el alumnado desarrolla el máximo de sus capacidades. El aprendizaje implica participación en comunidad y, como menciona VIX 2005, los procesos de aprendizaje que emergen de las percepciones de los estudiantes tienen de las tareas académicas influidas por sus características del tipo de persona. Existen diferentes teorías del aprendizaje, que es la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles en la vida cotidiana. A partir del siglo XVII se comenzaron a moldear las teorías acerca del aprendizaje y es en la psicología en donde más se ha estudiado el proceso de aprendizaje, porque es coexistente a diversas corrientes del pensamiento, que conforme se fueron dando las transformaciones económicas, sociales y culturales, fueron surgiendo la preocupación por el aprendizaje. Estos aprendizajes se han ido modificando conforme pasa el tiempo y en diferentes culturas, como por ejemplo la mexica, la romana, la china y la griega, por mencionar algunas, que después de muchos estudios y experimentos en la práctica académica, la sociedad ha implementado y adaptado las que más le funcionan y las que más se adecuan a su contexto, así como los estilos de aprendizaje que se presentan en cada alumno. Las teorías contemporáneas del aprendizaje, sus componentes, sus estilos y sus teorías, el por qué, para qué y el cómo, o de qué manera se puede entender y aplicar el proceso de aprendizaje, ya que en la actualidad son parte importante del modelo educativo en diferentes países del mundo. Podemos mencionar el enfoque conductista, que son los conjuntos de teorías conocidas como teorías del condicionamiento estímulo-respuesta, de los autores Pavlov y Edward, que sería la teoría de la asociación estímulo-respuesta, la teoría del condicionamiento operante de Skinner y posteriormente el enfoque cognitivista del autor Jean Piaget, la teoría sociogenética de Vygotsky o la teoría sociocultural, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría construccionista de Seymour y por último la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Es así como del aprendizaje se integra la evaluación, que ha tomado un lugar fundamental en la educación y también se ha convertido en el principal reto que hace frente a todos los países, ya que todos buscan una mejor evaluación para asegurar una calidad de educación para todos sus alumnos. Según Watkins 2007, la evaluación se refiere a la forma en que los profesores y otras personas implicadas en la educación de un alumno recogen y emplean la información sobre los logros alcanzados, desarrollados en las distintas áreas de su experiencia educativa, ya sea académica, conductual y social. Entonces, la evaluación al servicio del aprendizaje, ¿para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? Esta evaluación sirve para los docentes como guía para que valoren y orienten el aprendizaje de los educandos. Se espera que con mejores prácticas de evaluación se mejore también el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder cumplir con la función primordial de la educación, que es lograr que los alumnos aprendan. Las bases para la evaluación del aprendizaje debe ser necesario que se lleve en conjunto con una planeación, ya que esto permitirá la organización y el diseño de las actividades del aprendizaje.
y con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes, y de la evaluación, que tiene como objetivo identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos, y una vez teniendo esta información podemos mejorar ese desempeño. Este proceso permite a los docentes y a los alumnos conocer el avance del aprendizaje e incorporar actividades de metacognición de manera sistemática, y al mismo tiempo permite que al docente reflexione sobre la enseñanza y aprendizaje que se está llevando a cabo en su práctica diaria. Se recomienda que sean 3 tipos de evaluación. La primera sería evaluación inicial, que podría ser la diagnóstica, que permite identificar a los alumnos los conocimientos previos. Posteriormente, la evaluación del proceso, que podría ser la formativa, y esta permite reconocer los avances de los alumnos. Y por último, la evaluación final, que podría ser la sumativa. También se pueden agregar la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Dentro de la evaluación, también existen obstáculos o barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar quienes están en riesgo del fracaso escolar. Estas pueden ser internas o externas y afectan la participación de los estudiantes. Algunas de ellas son el contexto escolar, la situación familiar, el contexto social, las características personales, clima escolar, mecanismo disciplinario, la situación social y cultural y la falta de recursos o materiales. No se debe de ver a la evaluación como habitualmente se pensaba, que solo era obtener algún número o como un instrumento calificador. Hoy en día vemos a la evaluación como una práctica reflexiva propia del docente y como un proceso por medio del cual los profesores buscan y usan información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor, y al evaluar a los alumnos estamos también evaluando la enseñanza que ha llevado a cabo cada docente. Entonces, ¿qué evaluar? Se evalúa el proceso de enseñanza y la intervención del profesor en su práctica docente, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación y todo lo relacionado con el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que podría ser: ¿cuándo evaluar? Como hemos mencionado, la evaluación es un proceso y esto debe de tener una continuidad. Podría ser al inicio, con una evaluación inicial, en el desarrollo, con una evaluación del proceso y con un cierre para valorar si se lograron los aprendizajes esperados. Esto puede ser a criterio, ya que hay momentos especiales o fechas indicadas para recoger esta información. Y entonces, ¿qué evaluar? Se evalúan los criterios que responden a las capacidades básicas de cada una de las áreas de cada ciclo y se encuentran en los contenidos específicos. Son entonces lo que el alumno debe aprender o debe de alcanzar. Las competencias son otros aspectos que se deben de evaluar. Por último, ¿cómo evaluar? En esta pregunta es muy importante partir de indicadores de logro y propósitos, así como diseñar actividades de evaluación que permiten la aplicación de dichos desempeños. Y es necesario recopilar los resultados por medio de instrumentos confiables. Por ejemplo, y para mencionar algunos, puede ser la evaluación de contenido y las técnicas e instrumentos de evaluación, que aportan información valiosa para orientar la práctica docente y al estudiante le permite corregir y superar sus. Pueden ser prueba de ensayo, clases de prueba objetiva, pruebas orales como la entrevista, la exposición, la revisión de trabajos en clase como el cuaderno de clase, las tareas, y es así como cada docente debe elegir, dependiendo del alumno, los indicadores de logro de las asignaturas y los aspectos que conviene valorar. Entonces, evaluar el aprendizaje de los estudiantes es clave esencial para la enseñanza y se refiere al proceso de recolectar información sobre cómo los estudiantes están progresando en su aprendizaje. Se utiliza esta información para tomar al menos 2 clases de decisiones: para planificar la enseñanza y para monitorear el progreso de los educandos.